Gillette, lo mejor para el hombre. 2x1 a genocidas, y aquí datos concretos. 827 represores tienen causas que han recibido alguna sentencia. 750 condenados, 77 absueltos, pero hay muchos datos para repasar, y sobre todo respecto de cuántos son aquellos que podrían reclamar ajustándose a este fallo de la Corte Suprema en el marco del caso Muiña. Hay 2.780 represores imputados, 30% de ese número fueron sentenciados, y unos 542 de los imputados, bueno, murieron sin sentencia, 467. Hay 330 casos en etapa de instrucción. 126 con elevación a juicio, 76 con procesamiento confirmado y 128 con resolución en primera instancia. ¿Por qué volvemos a hablar de esto? Bueno, porque más allá del fallo que ha generado una gran cantidad de repercusiones, y nos referimos obviamente al fallo de la Corte Suprema, en las últimas horas ya se ha presentado el primer reclamo, el primer caso, en este caso el represor Víctor Gallo, bueno, ya vamos a entrar en los detalles con Tuni, que podría reclamar el mismo beneficio, así como muchos otros, acusados de torturas, de una gran cantidad de homicidios, como el Tigre Acosta, como Astiz, entre otros, Tuni. Víctor Gallo, acusado de secuestro de bebé, digamos, de robar un bebé. Lo vamos a ver después más en detalle, pero les quiero dar el caso del represor, diría yo, emblemático. El hombre que decidía, pero decidía en serio, quién moría y quién vivía en la ESMA, que era el principal centro que había aquí en la capital. Jorge el Tigre Acosta. Está detenido, porque recuerden, está detenido por robo de bebés, secuestro, robo de bebés, pero no de uno, porque recuerden que había una maternidad en la ESMA, robo de bebés, secuestro, robo de las pertenencias de los secuestrados. Es decir, no solo se quedaban, digamos, con el secuestrado en sí mismo y le quitaban la vida, sino además le robaban su departamento, las cosas que hubiera en el departamento y la propiedad. Después hacían una transferencia sucia, una transferencia ficticia. De todo eso se lo acusa a Jorge el Tigre Acosta. Fue detenido en 1999. Si se computara hasta hace unos días, normal, está preso hace 18 años. Pero si se computa ahora con el 2x1, se computan 28 años. Por lo tanto, está en condiciones de salir. Es decir, él mañana podría pedir el 2x1. Tuni tiene cadena perpetua, ¿no? Por supuesto que tiene varias cadenas perpetuas, ¿no? Porque tiene un montón de causas y acusaciones, sí. Bueno, voy a presentarlo a Rodolfo Jansson. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es presidente de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, es abogado y además fue querellante en alguna de las causas de la última dictadura cívico-militar, puntualmente, donde se juzgó a la última dictadura cívico-militar, puntualmente de la causa de la ESMA. Doctor, digamos, ¿cuál es la lectura que hace un poco de lo que es en este caso el aval de la Corte Suprema, este 2x1 que podría empezar a aplicarse y, bueno, como decía recién Tuni Coleman, la potencial liberación de represores como en el caso de Tigre Acosta? Tenemos que ser conscientes que cada pronunciamiento que formula la Corte Suprema es un pronunciamiento de carácter político, un mensaje que se da a la sociedad argentina, ¿no? Entonces, en este caso, más allá de cada cuestión concreta, si la libertad sí o la libertad no, y cómo inciden en el avance o retroceso de estos juicios de lesa humanidad, creo que el mensaje que hay que darle a la audiencia es justamente el mensaje que está transmitiendo la Corte Suprema, este voto de Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco, premiando con una virtual conmutación de pena, una reducción de pena a los peores criminales que ha tenido la historia de nuestro país. El mensaje que está dando es: un pibe que roba un pasacassette tiene que cumplir la totalidad de una pena, mientras que si usted formó parte de un grupo de tareas bajo el auspicio de la última dictadura, que secuestró, torturó, violó, robó bienes, se quedó con los chicos apropiados y desapareció y mató gente,
atroche a la sociedad argentina. Es terrible, es macabro. Entonces yo, insisto, más allá de cada uno de los juicios, creo y llamo a la atención de los jueces de la Corte Suprema que la próxima oportunidad que tengan de fallar respecto a estos casos, que lo hagan a conciencia, sabiendo que dan mensajes políticos claros, contundentes, que no pueden ser irresponsables, que no se puede aplicar la ley, que no se puede hacer un análisis estrictamente jurídico de cada cuestión, porque los debates jurídicos, uno piensa una cosa, si el 2 por 1 sí, si el 2 por 1 no, por qué existió el 2 por 1, podemos hacer y divagar horas. Ahora, los mensajes que se da a la sociedad, y me parece que esto es lo importante, que la sociedad tiene que recibir un mensaje claro y contundente. Estos señores que fueron los criminales mayores que hemos tenido, deben cumplir la totalidad de la pena. Pero además, Rodolfo, yo decía ayer, ¿no? Y a mí me resulta paradójico, Tuni, bueno, a todos, que esto además se da en un momento en que no había movilizaciones en la sociedad con este reclamo. Por el contrario, el reclamo de la sociedad tiene que ver con que en el caso de los violadores, y si bien es un caso diferente, se cumplan las condenas. No es que se apliquen, se modifique el Código Penal y haya condenas, no, pero simplemente que se cumplan, que no sean liberados antes, que sean más rigurosas las salidas transitorias. Lo que quiero decir es, no había, es mi sensación, un reclamo de la sociedad en ese sentido o un pedido. Pero hay un caso puntual, el caso Simón, y lo menciono porque me parece importante, el ex jefe del batallón 123, que en una oportunidad, cuando pide este derecho, se le niega, ¿sí? La computación del 2 por 1, claro. Tuni, yo no sé si vos tenés algún dato más. Y en ese caso la Corte Suprema se alejó de dar alguna 280, explicación, sí, ¿no? De por qué había, claro, con la fórmula 280, dijo, no vamos a dar explicaciones de por qué tomamos esta decisión, pero no le vamos a dar el 2 por 1. Digo, ¿esto no es un antecedente y además previo al de hace unos días? No, y hay fallos incluso de Hayton de Nolasco que firmó contrarias a la aplicación del 2 por 1. Le quería preguntar al doctor si puede haber una rebelión de los jueces y las cámaras. O sea, le llega el pedido de libertad de Astiz, por ejemplo, o del Tigre Acosta. El juez dice, no, mire, no me importa el fallo de la Corte, yo opino que no puede quedar en libertad. Si la Corte quiere, que lo deje en libertad la Corte. Yo no lo voy a dejar en libertad. ¿Puede haber algún tipo de rebelión de los tribunales, por decirlo de alguna manera? Sí, no sería una rebelión, ¿no? Sería manifestar claramente una opinión en un pronunciamiento judicial, y muchas veces ha sucedido y sucederá que un juez diga, más allá de lo que haya dicho la Corte en determinado caso, yo no estoy de acuerdo y me pronuncio de otra manera. Nosotros esperamos, de luego, esa actitud de parte de los tribunales, pero, insisto, cada pronunciamiento judicial es una decisión política, y las decisiones políticas se toman también tomando la temperatura de la sociedad en la cual están insertos los jueces. Por eso es que es fundamental manifestar una rotunda oposición, desacuerdo con lo que acaban de hacer los 3 jueces de la Corte Suprema. En este sentido, los organismos de derechos humanos ya llamaron a distintas actividades que se van a realizar en los próximos días, más allá de las acciones legales que se van a realizar, y creo que en este contexto el pronunciamiento unánime de las fuerzas políticas, incluso de las fuerzas de Cambiemos, ha sido contundente en contra de este pronunciamiento. Esto me parece que es una señal clara. La Corte no puede seguir estando en esta posición. Además, en un caso tan sensible, un pronunciamiento donde hay 3 jueces que dicen una cosa y 2 otro, muchachos, no pueden ser tan irresponsables. Si tienen que generar un pronunciamiento, háganlo de manera unánime en casos tan sensibles. Sí. No puede ser así. ¿Por qué? Porque el día de mañana Hayton de Nolasco se despierta resfriada y malhumorada y dice lo contrario. Y estamos en otro escenario. Además, doctor, porque hay elementos en el fallo donde tanto Ricardo Lorenzetti como Juan Carlos Maqueda, jueces de la Corte, ambos, uno de ellos presidente de la Corte, dicen son casos de lesa humanidad
como obviamente no prescriben y no pueden ser susceptibles de amnistía, tampoco sus condenas. Este es el elemento que también aportan los jueces, a pesar de que después terminan votando 3 a favor y 2 en contra, ¿no? Digo, ese es un elemento que me parece que todavía habría que seguir analizando. Sí, en este escenario es lamentable lo de Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos. Lamentable, se debería ir ya de su cargo porque salió a defender este fallo que no tiene defensa ninguna. Y contrapongo esta actitud a la que tuvo el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, que salió públicamente a decir este fallo es contrario a la vigencia de los derechos humanos y hay que darlo vuelta. Muchas gracias. Bueno, recordemos que va a haber una concentración, ya hay una convocatoria, ¿no?, para el día 10 a las 18 horas, justamente en repudio, ¿no?, de esta decisión de la Corte Suprema de la Nación. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo. Gracias, Tuni. Bueno.